Bueno, buenas tardes a todos y a todas también. Primero que nada me gustaría agradecer a Rodolfo también a la invitación y al grupo Espacio Capital y la iniciativa de volver a Lefebvre, ¿no? De recordar Lefebvre. Yo encuentro que es fundamental en los días de hoy, sobre todo para la geografía, ¿no? Lefebvre tiene un aporte fundamental para nosotros geógrafos, sobre todo los geógrafos críticos, en pensar, ¿no? distintas dimensiones del espacio, desde la producción del espacio como un eje fundamental de la producción, bueno, de la dinámica capitalista actual, ¿no? Hasta, bueno, la crítica al cotidiano fragmentado, en fin, una serie de abre un abanico bastante grande y bastante potente para nosotros, por lo tanto es un gusto hablar. Y ahora bien, aunque yo pertenezca a una tradición académica bastante influenciada por Lefebvre, ¿no? En la Escuela de Geografía de la Universidad de São Paulo, que es básicamente lefebvriana, muchos de sus profesores, y haber estudiado, leído alguna de sus obras, yo no puedo decir que soy un conocedor o estudioso profundo de la obra de Lefebvre, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, mi ponencia no va en el sentido de ir dilucidar los pormenores de la obra de Lefebvre o la epistemología o la filosofía, pero más bien con algunos conceptos e ideas retiradas sobre todo del libro Revolución Urbana, problematizar y presentar algunas experiencias que yo llamo de contraculturas espaciales, ¿no? Esas experiencias, bueno, para problematizar y ayudar a esa conceptuación, lo uso Lefebvre y también lo pongo a friccionar algunas ideas de Lefebvre con algunos otros pensadores críticos, sobre todo de Hardy y su concepto de utopismo dialéctico. Así, desde una perspectiva que mira hacia la virtualidad posible de un horizonte utópico, ¿no? Espero poder discutir la potencialidad contenida en esta experiencia para la construcción de una sociedad más ecológica y igualitaria, así como las contradicciones y los conflictos verificados a partir de su inserción en una sociedad capitalista orientada por el lucro y por la tendencia general de transformar todo en mercancía. Bueno, ¿qué es contracultura espacial? ¿Qué llamo eso de contracultura espacial, ¿no? En un sentido más estricto, estas experiencias pueden ser definidas como un microexperimento de producción socioespacial, generalmente de carácter comunitarista, nacido como intento de subvertir el orden dominante en que el nivel privado y la esfera del cotidiano, esas son categorías del Lefebvre, ¿no? Asumen primacía y se tornan el loco privilegiado en el cual son experimentadas y desarrolladas técnicas, prácticas y solidaridades distintas de aquellas que conforman una lógica homogeneizadora, enajenadora e individualista del espacio abstracto, de la producción capitalista del espacio. En otra palabra, la contracultura espacial es un punto heterotópico de resistencia, es decir, son lugares distintos pero contradictoriamente integrados a sus alrededores y que funcionan como especies de laboratorios donde se abre la posibilidad de testear en la esfera del cotidiano formas alternativas de vivir y de hacer las cosas. En la heterotopía yo utilizo más o menos según la perspectiva del Lefebvre, ¿no? Para referirse al otro lugar que se organiza y se establece de forma diferente, pero al mismo tiempo imbricada a la isotopía que lo circunda. Por lo tanto, ese término debe ser pensado en relación a una utopía, que segundo Lefebvre, el lugar de la ausencia-presencia, del divino, de la potencia, del medio ficticio y medio real, del pensamiento sublime. Evidentemente, en ese sentido, el utópico no tiene nada que ver con el imaginario abstracto. Bueno, aunque se hayan popularizado entre las décadas de 60 y 70, ese tipo de experimentación alternativa y comunitarista configura parte de un fenómeno presente en el mundo
occidental desde por lo menos el siglo XIX, con su historia extendiéndose de forma más o menos constante a lo largo del siglo XX hasta llegar a los días actuales, cuando nuevamente parece recobrar fuerza, teniendo como objetivo romper con la lógica totalitarista y enajenadora impuesta por determinada cultura espacial tornada hegemónica a lo largo de la modernidad capitalista, enmarcada entre otras cosas por la supremacía del valor de cambio y de la propiedad privada, por la superexplotación de los seres humanos y los bienes naturales, por la enajenación generalizada y por la tendencia hacia la homogeneidad. Estas experiencias pueden ser analizadas como parte de un mismo proceso lleno de rupturas, contradicciones y continuidades. Es por ello que denomino contraculturas espaciales. Ahora bien, si por un lado es cierto que esas experiencias poseen una serie de características en común, es preciso recalcar que no configuran un bloque uniforme y homogéneo, no, al contrario. Ese proyecto suele variar considerablemente el tiempo y espacio, teniendo en cuenta que en una escala macro se relacionan con las condiciones presentadas en el contexto histórico geográfico en que surgen, y en una escala micro dice respecto a la especificidad del grupo de personas involucradas con su persecución, orientaciones filosóficas, ideología, historia de vida, etc. Así como a la particularidad de los lugares donde se desarrollan, ¿no? Locales. De esa manera, el carácter pluralista y divergente es una de las principales marcas de ese fenómeno y garantiza una gran variedad de situaciones, incluyendo desde proyectos faltados por la religiosidad hasta otros más politizados, ¿no? Mucho más político. Sea como fueran, estas espacializaciones deben ser vistas como expresiones esencialmente modernas y urbanas, que de un modo general encuentran directa o indirectamente integradas a las movilizaciones y manifestaciones antisistémicas surgidas desde la mitad del siglo XIX. Por lo tanto, en la industrialización, cuando la sociedad urbana comienza a ser botejada y las múltiples crisis provenientes de ese proceso que permite comprender el surgimiento de este tipo de experimentación socioespacial. Bueno, acá yo traigo un esquema que Lefebvre presenta en su libro Revolución Urbana, en lo cual él propone un esquema del tiempo-espacio del proceso de urbanización de la sociedad, desde 0 hasta el 100, y dividiendo en periodos, la ciudad política, comercial, industrial y la zona crítica, donde estamos ahora. Cuando ponemos este esquema y traemos lo que llamamos de contracultura espacial en un momento de eclosión de ese tipo de experimentos, queda claro que ellos en general surgen a partir de la industrialización, cuando la ciudad industrial ella se consolida, ¿no? Y la problemática urbana comienza a imponerse. Entonces sería a partir de la segunda, yo pongo a partir de la segunda mitad del siglo XIX más o menos, ¿no? Y la segunda y tercera etapa dentro de la zona crítica, por lo tanto son momentos, fases críticas de ese proceso de constitución de la sociedad urbana, ¿no? Ahora bien, no se puede olvidar que bajo el modo capitalista de producción, las crisis urbanas están profundamente relacionadas con las contradicciones generadas por el proceso de reproducción ampliada del capital, haciendo necesario abrir otra ventana para contemplar la amplitud de ese fenómeno, ¿no? De este modo, cuando añadimos a ese esquema la geografía histórica del capitalismo, la conclusión que se llega es que el boom de este tipo de experiencias suele coincidir también con los momentos de crisis socioeconómicas generadas por el recrudecimiento de las contradicciones internas del movimiento de acumulación, ¿no? Entonces, en base a todo eso, es posible concebir brevemente una geografía histórica de las contraculturas espaciales, apuntando para momentos específicos en los cuales la crisis de producción del sistema capitalista, expresadas en parte como crisis urbanas, tuvieron como contrapartida y tienen la eclosión de experiencias de organización social y producción espacial comunitaristas y de carácter contrahegemónico, ¿no? Aquí yo señalo 4 momentos, en verdad 3 grandes momentos de etapas de esas experiencias, ¿no? Pero el primero sería entre 1815 y 1848 más o menos,
que tiene que ver con un contexto marcado por una serie de crisis económicas y revueltas sociales, ¿no? Por la agudización de los problemas promovidos por el proceso de industrialización y urbanización y por profundos cambios en la estructura política europea, particularmente en los países del capitalismo avanzado, en Francia e Inglaterra, ¿no? Entonces, en ese momento tenemos lo que yo llamo de los protoproyectos de contracultura espacial. Serían los proyectos desarrollados por figuras como Charles Fourier o Robert Owen, ¿no? Esos serían los primeros, los falansterios, New Harmony también. Pero fueron experimentos muy puntuales, ¿no? Ese movimiento gana fuerza a partir de 1848, sobre todo después de la primavera de los pueblos y de la constitución mismo del movimiento obrero organizado, ¿no? Cuando el capitalismo se consolida en Europa y cuando una grave crisis de sobreacumulación hace con que, bueno, tuvimos ahí el proceso de migraciones y de una serie de cosas, y el propio movimiento de constitución del movimiento obrero llevó a ese tipo de experimentación a un segundo plano, porque a partir de entonces los trabajadores vieron que experiencias puntuales no sería el camino posible para tomar el poder, ¿no? Y a partir de ahí los partidos políticos, en fin, pasaron a ser más representativos para los trabajadores. Ahora bien, lo curioso es que a partir de este momento tuvimos la gran parte de las experiencias de ese tipo, ¿no? Sobre todo provenientes de una pequeña burguesía europea, intelectuales, ¿no? Provenientes del socialismo utópico, aún provenientes del socialismo utópico, anarquistas también, ¿no? Influenciados por el bucolismo romántico del final del siglo XVIII, por diversas teorías anarquistas y en algunos casos por concepciones milenalistas también. Sujetos que estaban extrañándose a una relación a una sociedad urbana, industrial, que pasa a ser constituida, ¿no? Y ese sujeto poseía una agenda bastante ecléctica y contemplaba desde el elogio al pacifismo, al comunitarismo, al propio retorno a la naturaleza, ¿no? Ese retorno romántico. Y traían también profundas críticas al industrialismo, al capitalismo y a las instituciones burguesas, tales como el Estado, la familia. Sin embargo, llevados a la marginalidad de los movimientos antisistémicos y completamente desilusionados con la posibilidad de poner su práctica en Europa, la solución adoptada fue buscar otros lugares para su concretización, aprovechando ese momento también de migración, ¿no? Entonces, esto resulta que el continente americano, idealizado románticamente como el lugar idílico, ¿no? Prístino, lejos del vicio de la civilización europea moderna, pasó a ser el lugar por excelencia donde se desarrolló la enorme mayoría de ese proyecto del siglo XIX, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero también acá en Latinoamérica. Acá unas fotos de proyectos desarrollados en Paraguay por australianos. En general era un proyecto pensado en Europa o en los países del capitalismo avanzado y puesto en práctica acá. Acá también en México, y abajo un experimento más cercano a mi realidad, que en Brasil, la colonia Sicilia, una colonia de inmigrantes italianos anarquistas que tuvo espacio en el estado de Paraná, el sur de Brasil, entre 1890 y 94. Bueno, la brevedad de este experimento es una característica de ese tipo de experimentación, ¿no? En todas sus etapas, ¿no? Entonces Marx y Engels hacían críticas bastante feroces contra ese tipo de experimentación y algunas de ellas muy pertinentes hasta los días actuales. Y los motivos son muchos, no puedo acá hablar muy en detalle sobre ellos, pero podemos destacar que la falta de experiencia, ineptitud incluso con las labores del campo, la difícil adaptación a una vida, a un proyecto comunitarista, libertario, ¿no? Y las dificultades que se interponen en el propio cotidiano. Sea como fuera, a pesar de los problemas y de las contradicciones, este experimento no fue en vano. Su error y acierto ayudaron en cierta manera a avanzar en la crítica de lo cotidiano fragmentado
y enajenado experimentando en el seno de la sociedad moderna industrial, sirviendo además como fuente de inspiraciones para generaciones futuras de contraculturas espaciales. De este modo, a lo largo del siglo XX tuvimos muchas experiencias que podrían ser consideradas contraculturas espaciales, según mi punto de vista. Desde los kibbutz en el principio, ¿no? Las comunas de la Guerra Civil Española, algunos ashram incluso, ¿no? En India, una serie de cosas, una serie de experimentos, pero ellos nunca tuvieron mucho hilo conductor. Eso va a pasar en los años 60, cuando la Fundación Histórica presentaba en aquel momento, estimulando el surgimiento de una nueva ola de experimentalismo espacial, marcado sobre todo por la fundación y propagación de experimentos comunitaristas, ¿no? Estas nuevas contraculturas espaciales guardaron similitudes y retomaron una serie de características de la experiencia que la precedieron, ¿no? Y tornándose unos elementos más recordados también y reconocidos de la era hippie, ¿no? De todo, bueno, acá en Chile, Argentina, tuvimos toda una serie de movimientos con Silo y todo eso en el sur de Chile, ¿no? En Brasil ese momento llegó un poco más después, entre los 70 y 80, y como cualquier experimento tiene que ver con el tiempo donde surge, ¿no? Estas experiencias pasaron a ser informadas por la profundización de las contradicciones y de las cuestiones surgidas en este momento histórico, que ubicado dentro de la zona crítica del efecto, ¿no? Por lo tanto, ahí pasa a ser, a comportar otros objetivos también y otras preocupaciones, sobre todo en relación a la naturaleza, a una búsqueda de una relación social distinta, ¿no? En este momento pasa a ser configurada una cuestión ambiental, ¿no? Un ambientalismo contracultural que surge en los años 60, ¿no? Por lo tanto, eso es bastante fuerte, bastante evidente en ese tipo de experimentación, y también la crítica al cientificismo. Bueno, también muchos problemas, y muy breves las experiencias, así, muy parecido con lo que pasó con los años siglo XIX, y muy pocas de esas experiencias lograron sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Pero algunas sí lograron y van a comportar la tercera fase de ese proceso, que comienza en los años 90-2000, que más bien en función del agravamiento de las contradicciones en general por la globalización del capitalismo y su etapa liberal, ¿no? En ese momento las ecoaldeas y las prácticas asociadas a ellas, tales como la permacultura, una serie de otras prácticas, la bioconstrucción, ¿no? Pasan a ser incorporadas y pasan a ser diseminadas ahí en el mundo, ¿no? No causa extrañamiento que eso pase, como ese acento de la ecología, ¿no? Nosotros hoy día tenemos un proceso de destrucción creativa de la tierra bastante avanzado, ¿no? En los últimos 30 años, pero a la vez también tenemos la cooptación del movimiento ambientalista por parte del status quo, por parte del pensamiento neoliberal, ¿no? En la responsabilidad ambiental, social. Por lo tanto, muchas de estas experiencias van a ser cooptadas y pasarán a utilizar ideologías y prácticas típicas de los detentores del poder, y por lo tanto pasan por contradicciones y conflictos que antes no se pasaban, ¿no? Yo no voy a poder hablar sobre eso ahora, son muchas contradicciones y conflictos que se interponen en la práctica de esas experiencias, sobre todo lo que se dice respecto a la relación de ellas con el capital, ¿no? Pero con base en ese breve ejercicio de sistematización, podemos pensar un poco cómo surgen, para qué surgen y hacia dónde apuntan, ¿no? Sus límites y algunos potenciales que tienen. En ese sentido, estas experiencias pueden ser analizadas, ¿no? Segundo mismo los términos del efecto, como producto contradictorio de los procesos de enajenación y marketificación generalizados, así como de cooptación y fragmentación del cotidiano, experimentados por la sociedad moderna industrial en dirección a su total urbanización. Bajo esa perspectiva, la producción del espacio funcionaría como un medio privilegiado para explorar estrategias alternativas y emancipadoras que pretenden subvertir en el nivel del habitar y en la esfera del cotidiano las formas dominantes de producción espacial y reproducción de la vida, señalando además la posibilidad de un futuro utópico ubicado más allá de los horizontes del valor de cambios. Justamente en ese sentido que David Harvey brinda la potencialidad liberadora contenida en proyectos como este, que llama de utopías de la forma espacial.
Ahora bien, si por un lado las experiencias utópicas poseen un potencial liberador que no puede ser ignorado, la evidencia histórica demuestra también que son poquísimas las veces que dicho potencial consigue ser plenamente transformado en una fuerza. Y es sobre ese punto que recae la mayor parte de la crítica de la utopía de la forma espacial, ¿no? Sobre todo porque tienden a suprimir el tiempo de los procesos sociales y la dialéctica de los cambios sociales en nombre de un orden moral estacionario y que remite al ideal de armonía, ¿no? En constante armonía, ¿no? Eso tiene que ver también con su propio carácter heterotópico, ¿no? Ese encerramiento espacial, encerramiento en una sola escala, a una dificultad de trascender escalas y conversar con el otro, a una encerre, tanto en términos de los procesos, pero en términos espaciales también. Por eso Harvey dice que es prácticamente imposible mantener una producción espacial constantemente abierta, como sugiere Lefebvre, ¿no? El acto de materializar por sí es un acto que llama de un acto autoritario, ¿no? Y que hay que saber lidiar con esto. Esto en la práctica, ¿no? También el alto grado de fragmentación de esos distintos grupos de variadores y muchos objetivos distintos también, si por un lado puede ser visto como una ventaja, también por un lado acaba inviabilizando las experiencias de integrar una dialéctica más abarcadora y horizontal de transformación espacial, ¿no? Ahora bien, indicando, y ahora para terminar, indicar ese límite de ese tipo de experimentación no significa lo mismo que abandonar y renunciar a la idea de utopía, mucho menos dejar de lado la necesidad de seguir insistiendo en la creación de renovadas utopías. En relación a lo anterior, Harvey hace un llamado a no abandonar el concepto de utopía y las prácticas asociadas, sino que ajustar sus perspectivas al materialismo histórico y geográfico, de modo a transformar que un sueño y una perspectiva virtualmente posible. El desafío, por lo tanto, consiste en movilizar las ideas y acciones que han sido desarrolladas y experimentadas en el interior de las contraculturas espaciales en favor de la construcción de un utopismo dialéctico que posee raíces clavadas en nuestras posibilidades presentes, al mismo tiempo que apunte trayectorias diferentes para los desarrollos geográficos desiguales humanos. Por eso se vuelve fundamental que esas experiencias se enfrenten seriamente en cuestión de ser espacial a la dinámica social, a que suelen ser víctimas, y establecer alianzas más amplias, horizontales y complejas con la sociedad como un todo, y así dialogar con otras perspectivas que permiten edificar conjuntamente una utopía posible en constante renovación al mundo social que vivimos hoy. Por eso traigo dos citas de Harvey y Lefebvre que ahí vuelven a se encontrar, ¿no? Sobre la idea y la importancia de la utopía hoy, ¿no? Sobre todo porque la utopía del capital está ahí presente, ¿no? Y la falta de utopía es algo que es preocupante. Por lo tanto, ese es el recado que nos deja y eso. Gracias.